a preguntar si hay alguien que no tiene Biblia. Le voy a prestar la mía porque hoy sí la vamos a usar. Amén. ¿Hay alguien que quiere usar esta Biblia? Amén. ¿O todos tenemos Biblia? Eso es bueno, hermano, que todos traigamos la espada. Amén. Porque no podemos ir a la guerra sin la espada. Amén. Amén. No podemos ir a la guerra, hermano, sin la espada. Y así mismo, hermano, les voy a pedir, por favor, si hay un valiente por ahí, amén, que vaya al libro, bueno, vayamos todos al libro de Génesis 5, versículo 22. Y me indica con un fuerte amén cuando lo tengamos por ahí. Amén, lo tenemos. Voy a esperar que todos lo tengan, amén. Hermano, no se sienta apresurado, hermano. Búsquelo, Génesis, es el primer libro, capítulo 5, versículo 22. Génesis capítulo 5, versículo 22. Y hoy vamos a estar usando nuestras Biblias para aprender la palabra de Dios. Amén. Amén, lo tenemos. Génesis capítulo 5, versículo 22. Y dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Hermano, así oramos por la palabra y por la enseñanza de esta noche. Amén. Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por la enseñanza que se ha de haber compartido, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, te pido, Señor, que tú pongas las palabras necesarias, Señor, y que no sean palabras del hombre, bendito Dios. Dios mío, y como siempre la palabra dé fruto en su momento perfecto, mi Dios. Que caiga en buena tierra, en buenos corazones, bendito Dios. Y todo plan del enemigo, y todo sueño, y todo cansancio, mi Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, puede tomar su lugar, pero no cierre su Biblia. Amén, porque vamos a estar usando las Biblias. Amén. Entonces, hermanos, la enseñanza que hoy vamos a compartir es caminar con Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí saben qué es caminar con Dios? Amén. Todos entendemos qué es caminar con Dios a nuestra manera, ¿verdad que sí? Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que verdaderamente significa caminar con Dios. Amén. ¿Alguien tiene una idea de aquí qué significa caminar con Dios? Hermano, como dice mi hermano por ahí, ni una respuesta es mala. Amén. Todos estamos aprendiendo, hermano. Nadie nació sabiéndolo todo. Todos vamos caminando y todos vamos aprendiendo. Amén. Caminar con Dios. Hermano, vamos y voy a tocar unos puntos acerca de qué es caminar con Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿alguien sabe qué es caminar con Dios? Bueno, todos vamos a aprender qué es caminar con Dios. Amén. Entonces, caminar con Dios incluye, vamos a ir a primer punto. Amén. Es separación y negación propia. Amén. Y para eso vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 53. Y me indica con un fuerte amén cuando lo tengamos por ahí. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 53. Aleluya. Y hay un valiente por ahí que lo lea, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 53. Amén, porque tú los apartaste. Amén, hermanos, he entendido, hermanos, que de antemano ya Dios nos ha apartado. Amén, nos ha dado el privilegio de venir a ser hijos de Él. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, entonces nosotros, hermanos, nos separamos de aquellas cosas que un día desviaban nuestra mirada de Dios. Amén.
en un momento, hermano, todo aquello que captaba nuestra atención, entonces nosotros nos separamos de todo aquello que llamaba la atención de cada uno de nosotros. Nos negamos a seguir haciendo las mismas cosas por venir y buscar de Dios. Amén. Porque, hermano, cuando nosotros entonces estamos caminando con Dios, no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Amén. ¿Estamos correctos ahí? Cuando usted camina con Dios, usted no puede seguir haciendo las cosas que hacía antes. Amén. Entonces usted hace una separación y se niega a todo aquello que le estorbaba un día en su vida. Amén. Y entonces usted empieza a caminar conforme al corazón de Dios, conforme a lo que dice las Escrituras. Amén. Ya no vive para usted, hermano. Ahora usted vive para Dios. Amén. Nos da a entender, hermanos, que tiene que haber una negación. Amén. Tenemos que negar a todos aquellos, hermanos, que nos llama la atención. Porque déjeme decirle algo, de una u otra manera siempre hay algo, amén, que nos llama más la atención y nos separa, y no nos separa del mundo, sino que nos separa del amor de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, es tiempo, hermano, de separarnos de todo aquello que nos está alejando de Dios. Amén. Tenemos que negar todo aquello, hermanos, que nos está, ¿cómo se puede la palabra? Frustrando seguir a Dios. Amén. Porque déjeme decirle que hay cosas que nos hace separarnos de Dios. Amén. Cuando nosotros le damos más el tiempo a algo que no es de Dios, eso nos está separando de Dios. Entonces usted no puede decir que usted está caminando con Dios si usted le está dando más su tiempo a algo que lo está alejando de Dios. Amén. Hermano, de una manera u otra hay que negar a ciertas cosas. Amén. Para entonces poder decir, yo estoy caminando con Dios y estoy caminando conforme a su voluntad. Amén. Hermano, de igual manera, hermano, el segundo, ese es el primer punto. Vamos a pasar al segundo. Al segundo punto es santidad y pureza moral. Para eso, hermano, vamos a ir a Hebreos 12:14. Amén. Y alguien más que me busque Mateo 5:8. Y me indican con un fuerte amén cuando lo tengamos por ahí. Aleluya. Es algo, hermanos, que viene en este enseñanza cuando uno camina con Dios. Amén. La santidad y la pureza. Amén. Lo tenemos ahí, Hebreos 12, capítulo 14 y Mateo 5:8. Me gusta, hermanos, cómo se escucha la Biblia para allá y para acá. Aleluya. Hermano, eso es lo bueno, hermano, que aprenda uno. Amén. Mateo 5:8 y Hebreos 12:14. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ese es Mateo 5:18. Hebreos 5:18. 12:14. Amén. ¿Lo puedes leer de nuevo, por favor? Amén. Hermanos, entonces la Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir la paz. ¿Con quién? Con todos. Amén. Con todos tenemos que seguir la paz, sin la cual, ¿qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hay muchas veces que nosotros no podemos tener paz con ciertas personas. ¿No es así? ¿Por qué, hermanos? Porque de una u otra manera nos han hecho algo en el pasado, o cierta semana de nuestra vida, o cierto día de nuestra vida, nos han hecho algo, nos han levantado una historia que no es verdad. Y entonces, hermanos, ellos empiezan a querer meterse en la vida de nosotros, y eso nos desenfoca del caminar con Dios. Amén. Eso hace, hermano, que nosotros nos desenfoquemos de las cosas del cielo. Amén. Mas sin embargo dice buscar la paz. Amén. Tenemos que buscar la paz, hermanos, con nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. Amén. ¿Es fácil amar al prójimo? No es fácil, hermano, porque hay veces cositas que nos frustran. Amén. Hay cositas que ellos hacen y a veces nosotros
como dice por ahí, nos enojamos fuertemente, pero de igual manera, hermano, tenemos que buscar la paz, amén, porque de una u otra manera la Biblia dice que nosotros tenemos que llevar el evangelio, amén, y si nosotros no estamos en paz con ellos, ¿cómo nosotros llevaremos el evangelio a esa persona? Amén. Entonces tenemos que tener también la pureza, hermanos, ser hermanos gentiles, buscar de una manera cómo estar más cerca de ellos, amén, aunque no es fácil, pero siempre hay que tratar de hacer las cosas que la Biblia nos demanda que hagamos, amén. Hermanos, gracia y gentileza, hermanos, ahí en Hechos, ¿alguien tiene Hechos? No, eso vamos a ir a Hechos, porque es lo que estamos hablando de la santidad y la pureza, amén. Entonces vamos a pasar a Hechos, amén. ¿Lo tenemos? Sí, esa del segundo punto, la santidad y la pureza, era Hebreos 12 y Mateo 5:8. Amén. Y lo pueden apuntar y luego se puede leer. Amén. Entonces pasaremos al tercer punto, hermanos, donde dice gracia y gentileza. Amén. Alguien me busca Hechos capítulo 4, versículo 33 y primera de Tesalonicenses 2:7. Amén. Hechos 4, capítulo 33 y primera de Tesalonicenses 2:7. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 33 y primera de Tesalonicenses 2:7. Hechos capítulo 4, versículo 33. Amén. Y primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Amén. Antes fuimos ¿qué? Tiernos como la nodriza. Hermano, yo busqué la palabra nodriza. ¿Alguien de aquí sabe qué significa nodriza? Mi esposa no, porque ella sí ya sabe. ¿Alguien sabe qué significa nodriza? No todos a la vez, hermanos. Amén, amén, algo así. Hermano, yo estaba buscando y es aquella persona que le daba a un niño que no era de ella, lo amamantaba. Amén, lo amamantaba. Entonces necesitamos constantemente de la gracia de Dios en todo lo que hacemos. La gracia es un regalo de Dios, es una cobertura, hermano. Entonces, caminar con Dios, hermanos, necesitamos constantemente la gracia de Dios. Tenemos que tener la gracia de Dios en todo lo que hacemos, amén. En todo lo que hacemos, donde quiera que vayamos, siempre debemos de tener la gracia de Dios, amén. Y actuar con suavidad entre su pueblo, amén. Porque si usted encuentra gracia sobre una persona, esa persona entonces va a confiar en usted, amén. Esa persona le va a abrir las puertas de sus casas, amén. Porque usted, hermano, ha hallado gracia, amén. Sobre ella, esa persona ha encontrado gracia sobre usted, amén. Y de una manera, hermano, mientras usted camina con Dios, es una buena idea, es un buen momento y es un buen tiempo para entonces dejarle saber el mensaje que nosotros portamos, amén. Para dejarle saber a esa persona que hay alguien que está interesada en salvar su vida, como un día fue salvada la vida de nosotros, amén. Pero tenemos que tener gracia, hermanos, porque si no tenemos gracia, entonces, ¿cómo llevaremos eso? Amén. ¿Alguien de aquí sabe qué es gracia? Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Hay alguien más por ahí? No todos a la vez. ¿Alguien más? Amén. Hermano, digo, ni una respuesta es mala, amén. No hay ni una respuesta mala. Aquí todos estamos para aprender, amén. ¿Quién da más? ¿Quién dice más?
Amén. Hermanos, entonces gracia es algo, hermanos, que Dios nos pone, amén, algo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y de igual manera, entonces, nosotros tenemos que aportar esa gracia sobre alguien más, amén, porque eso es uno, hermanos, uno de los pasos que nosotros necesitamos tener cuando caminamos con Dios, amén. Eso es lo que nosotros necesitamos saber, que cuando caminamos con Dios, el pueblo debe tener gracia y debe ser suave, hermanos, con las demás personas, con las demás almas, amén. Porque ¿cuál es, hermano, el mensaje, hermano? El mensaje es que nosotros caminamos con Dios, entonces nosotros debemos aportar eso que nosotros hemos aprendido. Amén. Porque muchas veces decimos, bueno, yo camino con Dios, y cuando si alguien le pregunta, ¿y por qué tú dices que tú caminas con Dios? Amén. Que nosotros vamos a responder. Amén. Si no ven ninguno de estos temas, ninguno de estos pasos que estamos tocando en nuestras vidas. Amén. ¿Le ha pasado así? Que por X razón usted se enoja y hay alguien ahí que lo está viendo y dice, espérate, pero ¿qué no este es hijo de Dios o este camina con Dios? Amén. Amén, hermano. Amén. O sea, entonces caminar con Dios, hermano, tenemos que hallar gracia, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser, hermanos, tiernos con ciertas personas. ¿Verdad que no es con ciertas personas? Es con todas, con todas las personas, hermano, tenemos que ser tiernos. Amén. Porque, hermano, Dios es tierno con algunas personas de nosotros. Dios no es tierno con alguna, amén. Dios es tierno con todos nosotros, amén. Con todos sus hijos, Dios es tierno. ¿Qué padre es malo con sus hijos? Ni un padre es malo con sus hijos, amén. Todos los padres somos tiernos, amén. Aunque a veces hacen cosas que no nos agradan, de igual manera nosotros, hermanos, somos tiernos con ellos. Así debe ser un hijo de Dios. Aquel hijo de Dios que camina con Dios debe ser tierno, amén. Con las demás personas debe ser tierno, amén. Con sus hermanos en la iglesia debemos ser tiernos, amén. Con los del trabajo debemos ser tiernos. Donde quiera que estemos parados debemos ser tiernos, hermanos, porque Dios es tierno con cada uno de nosotros, amén. Así, hermano, no se me duerma, amén, porque va a seguir buscando su Biblia. Y si, hermano, por ahí el que se me duerma, le llegamos 5 minutos más, amén. Entonces, de 5 en 5, vamos a salir a las 10 de la noche. Alaba a Dios, amén. Hermano, vamos a pasar al cuarto punto, amén. Humildad y ternura, amén. Hermano, estos son todos los puntos que vienen en la enseñanza de caminar con Dios, amén. Esto es lo que, hermanos, estoy enseñando en esta hora. Es lo que yo he aprendido de igual manera, lo que Dios ha hablado en mi vida, que yo tengo que hacer si yo camino con Dios. Amén. Entonces, cuando usted le pregunte a mí, ¿por qué tú dices que tú caminas con Dios? Usted le puede contestar todo lo que está aprendiendo. Amén. Porque imagino que está aprendiendo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Los veo muy sospechosos ahí, hermano. ¿Ah? Entonces, humildad y ternura. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20 y versículo 19. Y alguien más me busca Efesios 4:22. Hechos 20:19. Hechos 20:19 y Efesios 4:22. Amén. Y Efesios 4:22. Aleluya. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, hermanos. La humildad, hermanos, y la ternura la podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Amén. La compasión que Él tenía por las demás personas. Amén. Entonces, caminar con Dios de igual manera, hermanos, nos deja saber que tenemos que ser humildes. Amén. Y ser tiernos, hermanos, porque Jesús tenía compasión con las demás personas. Amén. La Biblia dice, hermanos, que cuando Jesús, en su ministerio de Jesús, la Biblia no me dice a mí que Él solamente
sanaba a ciertas personas, amén, sino que él tenía compasión de todas las personas, amén. Él tenía, hermanos, la mejor compasión y fue humilde hasta la cruz, amén. Él no se exaltó, amén. Él no se exaltó y dijo, yo voy a morir por ciertas personas o yo voy a hacer esto, sino que él fue humilde, hermanos, hasta la cruz, amén. Porque él fue humilde por compasión a nosotros, por hoy en día poder estar donde hoy estamos, amén. Pero algo que nos pasa al pueblo de Dios es que decimos caminar con Dios, pero no tenemos humildad. Amén. Muchas veces nos hace falta la humildad. ¿Alguien sabe aquí qué es humildad? ¿Qué significa humildad? No todos a la vez. Amén. ¿Alguien sabe qué significa humildad? Amén. Todos estamos aquí. Vamos a preguntarle aquí al pastor Carlos la humildad. Y sabemos que ni una respuesta es mala. Amén. Creo que la humildad es todo lo contrario a la soberbia, al orgullo, pero también humildad es el verdadero, la capacidad que uno tiene para aprender a reconocer sus errores. Eso es humildad. Amén. Aprender uno a reconocer que muchas veces somos personas que fallamos. Eso es lo más importante de toda la humildad. Amén, hermano. Sabe que tenemos que tener una humildad. Si usted camina con Dios, hermano, usted debe de ser humilde. ¿Por qué usted debe de ser humilde? Amén. Para tener, hermano, ministerios exitosos. Amén. Porque imagínese un pastor que no tiene humildad, o un siervo de Dios que no tiene humildad, o un predicador que no tiene humildad, o un maestro X. Amén. ¿A dónde irá esa persona, hermano, si no tiene humildad? Amén. Esas personas que siempre se la vive exaltándose, que yo aquí, que yo allá. Hermanos, en el pueblo de Dios no debe de haber eso, amén. El pueblo de Dios debe ser humilde, amén. Humilde, hermanos, porque por la gracia de Dios hemos recibido lo que hoy sabemos, amén. Porque si caminamos entonces con Dios, debemos de ser humildes, amén. Humildes como lo fue Jesucristo, amén. ¿Cuántos saben que Jesucristo fue humilde? Pastor. Hay veces también hay que aprender a reconocer cierto tipo de humildad porque hay un tipo de humildad, fue algo que hemos aprendido, es de que muchas veces hay personas que tratan de simular que son humildes. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que muchas veces hay personas que tratan de disimular la humildad diciendo esto? Quisiera dejarlo claro. Muchas personas, supongamos, dicen, ahí humildemente tengo una casita de 2 pisos. Amén. Ahí, exacto, ahí humildemente me acabo de sacar un carrito del 2020 y sin darte cuenta esa persona te está diciendo de una manera, sí soy humilde, pero por otro lado te está Dejándote saber. queriendo decir, sabes que tengo mi casita. Entonces tenemos que aprender a reconocer como hijos de Dios y los que aprendemos a caminar con Dios, de que debemos de tener discernimiento para poder observar una verdadera humildad. Amén, hermanos, porque imagínense, hermanos, el ministerio de Jesús. Amén. Jesús, todo lo que hacía, todos los milagros que hacía. Imagínense si Jesús no hubiera sido humilde. Amén. ¿Usted se imagina a Jesús con todo el poder que Él tiene y no siendo humilde? Amén. Entonces, algo me da a entender que si Él fue humilde, hermanos, ¿qué debemos ser la iglesia? Amén. ¿Qué debe ser la iglesia? Amén. Debemos, hermanos, ser humildes como lo fue Cristo. Amén. Porque eso da a entender a las personas que nos conocen. Entonces, este varón camina con Dios o esta hermana camina con Dios. Amén. Porque ellos van a ver la humildad, hermanos. Amén. Pero ahí déjenme decirle, hermanos, que hay personas que no traen humildad. Amén. Caminan con Dios. Por así como dicen, de boca dicen, yo camino con Dios, yo amo a Dios, pero no hacen las cosas que dice la Biblia. Amén. Entonces el pueblo de Dios que camina con Dios debe ser humilde. Amén. Para que nuestros ministerios, hermanos, sea exitoso. Amén. Amén. Aleluya, hermanos. Estamos gozosos, hermanos, por el pueblo de esta hora. Amén. Vamos a pasar al quinto punto, hermanos. El celo. Amén. Y para eso vamos a ir a Salmos 119. Versículo 39 y Filipenses 2:30. Amén.
Amén. Versículo 139 y Filipenses 2:30. Amén, lo tenemos. Amén. Y Filipenses 2:30. Filipenses 2:30. Filipenses 2:30, ¿verdad? Amén. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén, hermano. En Salmos, amén, el celo, hermanos, que ese viene en la enseñanza, amén, que estamos dando en esta hora, dice, entonces, hablar del celo no estamos refiriéndonos al celo diabólico, sino a ese celo por las cosas de Dios, amén, al celo santo, amén. Entonces, hermanos, debemos ser celosos en las cosas de Dios, amén. ¿Alguien sabe qué es celoso? ¿Qué significa la palabra celoso? No todos a la vez, por favor. Dejen hablar a los hermanos. ¿Alguien sabe qué significa celo? No todos a la vez. Gracias a Dios que aquí no hay hermanos celosos o hermanas celosas. Amén. Es lo bueno, hermanos. Lo bueno que eso no hay aquí. Amén. La pa- Amén. Digo, no hay respuestas malas, hermano. ¿Alguien más por ahí? Suéltelo, hermano. Dice que lo quiere soltar, pero hay algo que lo detiene. Suelte la palabra celo. Amén. No todos a la vez, hermano. Amén. Entonces, hermano, dice, celo, que quiere agradar a Dios, que se duele con el pecado, que necesita con energía servir a Dios de una forma excelente. Amén. Entonces, hermano, el celo, hermano, es cuando, como decía nuestro hermano, o sea, que quieres tanto y lo guardas, lo cubres. De esa manera, hermano, cuando nosotros caminamos con Dios, de esa manera debemos ser nosotros celosos en las cosas de Dios. Amén. Hermanos, tratar de cuidarnos en lo que dice en el pecado, tratar de cuidarnos en ciertas áreas que no le van a agradar a Dios. Amén. ¿Estamos todos entendiendo? Amén. Entonces, ese celo, hermanos, nosotros lo debemos tener por el Evangelio. Amén. Porque si caminamos con Dios, hermanos, debemos ser celosos en esas áreas. Amén. Siempre tratando de hacer todo al máximo. Y no es para impresionar al hombre, no es para impresionar a alguien más, sino que es para impresionar a Dios. Amén. Porque nosotros andamos en el caminar de Dios. Amén. No andamos en nuestro propio caminar. Amén. Andamos en el caminar de Dios. Entonces debemos tener ese celo por las cosas de Dios. Amén. Si usted ha pensado que usted no ha leído su Biblia por ciertos días o por no sé cuántos días, porque imagino que aquí no hay de esas personas, amén. Entonces debe de llegar ese celo, le debe de provocar, entonces que usted como está caminando con Dios, entonces usted va a empezar a leer su Biblia porque ese celo no lo ha dejado en paz, amén, porque ese celo no lo va a dejar ahí, hermano. Entonces usted tiene celo por la palabra de Dios, amén. Usted quiere hacer las cosas excelentemente para Dios, amén. Usted quiere estar buscándolo en oración, para estar en comunión con su Padre. Amén. Porque usted camina con Dios. ¿Ustedes caminan con Dios, hermanos? Amén. Entonces debemos hacer todas estas cosas. Amén. Hermanos, aunque no haya fuerzas,
hay que buscarle a Dios, amén, porque el celo, amén, nos va a impulsar a hacer esas cosas y caminar con Dios, siempre haciendo lo excelente. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Me estoy explicando bien? ¿Estamos entendiendo ahí qué es lo que significa caminar con Dios? Amén. ¿Qué es los puntos, hermanos, que nosotros debemos de saber qué es caminar con Dios? Amén. Paciencia y benignidad. Amén. Paciencia y benignidad. Amén. ¿Alguien de aquí es paciente? ¿Alguien es paciente? Gracias a Dios que todos somos pacientes aquí, ¿verdad? Mi esposa es testigo de ello. Si la paro aquí, ella va a ser alguien que va a decir que es paciente. Amén. Aleluya. Te voy a parar a todos aquí a ver qué es paciencia. Amén. Cuando usted ora por algo, usted espera eso, ¿verdad, hermanos? Con gozo, con ansia. Ni siquiera le dice, Señor, ¿por qué, verdad? Aleluya. Paciencia y benignidad. Para eso vamos a ir a Colosenses 1:11. Hermanos, ya casi terminamos, hermanos. Amén. Ya casi estamos terminando por ahí. Paciencia y benignidad en Colosenses 1:11. Amén. Entonces, Colosenses 1:11, amén. Paciencia y benignidad, dice, tanto la paciencia como la benignidad son ingredientes del fruto del Espíritu. Ambas forman parte del carácter de Dios en la vida de cada uno de nosotros que hemos sido redimidos. Amén. ¿Cuántos han sido redimidos, hermanos? Amén. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador somos redimidos. Amén. Y cuando estamos redimidos, que ya fuimos redimidos, entonces nosotros empezamos a caminar en este caminar que hoy estamos aprendiendo la palabra de Dios y caminando con Dios. Pero caminar con Dios entonces me dice y nos dice a cada uno de nosotros que debemos tener paciencia y benignidad. Amén. Paciencia, paciencia, paciencia. Amén. Hermano, muchos aquí no somos pacientes. Amén. A veces sí, hermano, a veces sí. Pero muchas veces no somos pacientes. Yo lo digo por experiencia propia. Amén. Porque, hermanos, una vez yo tenía un dolor. Amén. Yo tenía un dolor, hermanos, en la espalda que me estaba matando y me estaba doliendo. Y empecé a orar y a reprender y a hablar en lenguas y todo. Y yo quería ser sano al instante. Amén. Y yo miraba que las horas pasaban y el dolor más se arreciaba. Yo decía, Señor, pero si tú haces milagros, dice, amén. Señor, pero si tú haces ciertas cosas, amén, porque tú no me puedes sanar. Hermanos, pero algo que he entendido es que hay que tener paciencia, amén. El Señor sabe el momento perfecto que cada uno de nosotros recibiremos lo que nosotros hemos estado orando por ello. Amén. Hermanos, debemos ser pacientes con los demás hermanos. Amén. Con los amigos del trabajo, con los compañeros de trabajo. Nosotros debemos ser pacientes, hermanos, porque eso da de qué hablar de un hijo de Dios. Amén. Entonces, si nosotros estamos caminando con Dios, debemos también tener paciencia. Amén. Hermanos, tenemos que tener paciencia también con los hermanos nuevos que van llegando a la iglesia. Amén. No todos aprenden rápido, unos aprenden rápido, otros no. Amén. Pero de igual manera, hermano, todos vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Y hermano, por lo tanto, entonces si nosotros estamos caminando con Dios, debemos ¿qué? Ser pacientes también. Amén. Todos debemos ser pacientes, hermanos. Sabemos que no es fácil, pero hermano, es algo que va a formar nuestro carácter. Amén. En la paciencia. Amén. En todo hay que tener paciencia. En los problemas hay que tener paciencia. Las cosas no andan yendo muy bien, hay que tener paciencia. Hay que ser pacientes. Amén. Paciente, nomás escuchar esa palabra, paciente. Alguien ha ido al hospital aquí y le dicen, pon tu nombre y siéntate, y usted se está muriendo con el dolor. Amén. ¿Ha pasado eso? Amén. Usted llega medio moribundo al hospital y le dicen, llena tu papelito y siéntate. Pero usted por dentro está ardiendo que quiere que lo pasen. Amén. De igual manera, hermano, sea como sea, lo pasan y después entiende que ha salido bien.
Amén, que han hecho algo por usted y usted ha salido bien. Y de igual manera debe ser los hijos de Dios que caminan con Dios, tener paciencia en la oración, tener paciencia en cualquier cosa que hacemos, que el de allá arriba se encarga de todo. Amén. Y eso da de qué hablar de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos que tenemos paciencia. Amén. Hay momentos, hermanos, difíciles que nosotros queremos que todo se resuelva así. Pero hay que tener paciencia porque en el futuro nos servirá eso. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Amén. Hermanos, vamos a ir a fidelidad y decisión sin compromiso. ¿Alguien tiene por ahí Hebreos capítulo 3, versículo 2 y Daniel 3, 18? Hebreos 3, versículo 2 y Daniel 3, 18. Daniel 3, 18. Daniel 3:18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Ahí hay una fidelidad. ¿Alguien tiene Hebreos 3, 2? Hebreos 3, 2. al cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando mantenemos una actitud y una postura de fidelidad a Dios, nunca nos comprometeremos a hacer algo que sea ofensivo a nuestro Señor. Amén. ¿Entendemos, hermano? Cuando nosotros le somos fiel a Dios, hermanos, no tenemos que hacer cosas que no le agradan a Dios. Amén. No tenemos que hacer cosas ofensivas que le puedan molestar a Dios. ¿Alguien sabe aquí qué significa la palabra ofensiva? Amén. O algo que puede ofender a Dios. ¿Alguien sabe? No portarnos bien, ¿en qué manera? No robar, no matar, no ser mentirosos. Si se comió 10 tacos, dice que 5. Amén. O sea, ¿alguien más? Hacer juramentos, promesas. Nada, hermanos, que ofenda a nuestro Señor. Amén. Porque eso da de qué hablar de cada uno de nosotros. Entonces, si usted está caminando con Dios, ¿usted puede hacer esas cosas? ¿Usted puede ofender a Dios? Para nada, hermanos. Amén. Porque eso da de qué hablar de nosotros. Amén. Si nosotros caminamos con Dios, entonces nosotros no debemos hacer cosas, hermanos, que le ofenden a Dios. Amén. Debemos, hermanos, hacer cosas que le agradan a Dios. Amén. Hermanos, a veces hay posiciones, hermanos, que nos ponen, hermanos, en algo que nosotros no esperábamos estar ahí, pero hay posiciones que en veces nos metemos sin nosotros saber. Amén. Y cuando entonces nosotros nos dejamos guiar por el agua y estamos metidos en ese problema o X razones, entendemos después de que cuando ya estamos por ahí, ya ofendimos a Dios. Amén. Y eso no da nada bueno que hablen de nosotros. Amén. Eso no dice nada bueno de nosotros. Amén. Porque si nosotros caminamos con Dios, entonces nosotros debemos hacer todas estas cosas. No tratar de ofender al Señor. Amén. ¿Cuántos de aquí no quieren ofender al Señor? Amén. Yo todos los días, hermano, trato por no ofender las cosas de Dios, por no ofender a Dios. Amén. Porque yo todas las mañanas me levanto y le digo, Señor, yo quiero ser alguien diferente en esta mañana. Amén. Yo quiero seguir caminando contigo, hermanos. Déjeme decirle, caminar con Dios no es fácil. Amén. Caminar con Dios no es fácil, pero si usted dice que usted está caminando con Dios, entonces usted debe de hacer todas estas cosas. Amén. Trate, hermanos, de no ofender las cosas de Dios. Amén. Hermano, guárdese para el Señor. Amén. Guárdese para las cosas de Dios porque eso va a dar de qué hablar. Amén. Entonces, todos aquí estamos caminando con Dios. Amén. Hermano, todos tratamos de caminar con Dios. Amén. Hay cosas que a veces nosotros pensamos que no están bien.
Pero déjeme decirle algo, hermano, que cuando yo era pequeño, yo hacía cosas que no estaban bien, mi padre venía y me regañaba. Amén. O en veces venía y me metía el cinturón. Amén. O en veces me agarraban de la manita y y ni para dónde brincar. Amén. Amén. Y eso que yo no era travieso, hermano. O sea, yo era un buen niño. Amén. Me corría y me bajaban a pedradas. Amén. Pero me corregía. Amén. Hermanos, de igual manera Dios siempre busca la manera de corregir a sus hijos. Amén, porque nosotros entonces caminamos, hermano, el camino de Dios. Nuestro Padre siempre va a estar ahí para corregirnos. Amén. Muchas veces pensamos, hermanos, que Dios es muy malo y que por lo que estamos pasando es por culpa de Él. No, en veces es culpa por lo que nosotros mismos hacemos. Amén. Porque en veces estamos en lugares hay lugares, hermanos, que Dios no nos puso, que nuestra actitud nos hizo caminar ahí. Amén. Porque pensábamos que se miraba bonito el paisaje y aterrizamos ahí cuando es algo que no le agrada a Dios. Amén. Entonces, caminar con Dios, todos estamos entendiendo qué es caminar con Dios. Amén. No tratar de ofender a nuestro Señor. Amén. Entendimos, hermanos, la enseñanza. Todos entendimos qué es caminar con Dios. Más o menos tiene una idea entonces qué es en verdad caminar con Dios. Amén. ¿Hay alguien, hermanos, que tenga una pregunta por aquí? Amén. ¿Hay alguien? ¿O hay alguien que no entendió algo? Entonces, ¿qué? Así me gusta, dice. No, hermano, qué bueno que todos pongamos atención, amén, porque es bueno aprender de la palabra de Dios, hermano. Yo también necesito aprender todavía mucho más, amén. Pero si yo no leo la Biblia, hermano, yo no voy a aprender nada, amén. Si yo no vengo a las enseñanzas, hermano, yo no voy a aprender nada, amén. Aleluya. Entonces, hermanos, como varones de Dios debemos vivir vidas que agraden al Señor, amén. Siempre, hermanos, debemos de buscar la manera de agradar a Dios. Amén. Si nosotros decimos, yo camino con Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, entonces, hermano, que sus frutos se vean que usted va a la iglesia. Amén. Porque, hermano, qué feo sería que usted diga, yo voy a la iglesia y alguien más lo quede viendo y dice, tú vas a la iglesia, pero no parece que tú vas a la iglesia. Amén. Y dice, yo camino con Dios. Yo voy a los cultos, los domingos, ciertos días. Y me gozo con Dios, pero si hay alguien que lo ve y dice, pero ven acá, si esta persona hace cosas que yo veo que están malas, entonces ¿cómo las ve Dios? Amén. Entonces, hermano, todo el tema que se tocó en esta noche son temas que nosotros debemos a ponerlo en nuestro corazón y entender que caminar con Dios hay un precio que pagar. Amén. Caminar con Dios tiene reglas. Amén. No podemos caminar con Dios. Amén. Y en el otro pie en una dirección hacia el mundo y el otro pie en una dirección hacia Dios. No, caminar con Dios es en una sola línea, hermanos. Amén. Hacer las cosas de Dios. Hermanos, no es fácil. Déjeme decirle que no es fácil, pero no es imposible. Amén. Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento, hermano, y las cosas que no estamos entendiendo en esta noche, en ciertos días que no entendemos, más adelante vamos a entender estas cosas. Oh, sí es cierto, caminar con Dios me dice que no puedo hacer esto.